vamos a aprender una estrategia de sintonía de controladores predictivos basados en modelo, bien sea un control lineal o un control no lineal, bien sea para un sistema cuadrado o no cuadrado, llamado como MPC Tuning, y lo vamos a implementar directamente en MATLAB y ver cómo funciona. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo del canal de control automático educación.com, y este video hace parte de nuestra lista de reproducción de control predictivo basado en modelo. Si tú no te quieres perder ninguno de los videos que hemos hecho, te los voy a dejar todos en orden en esta tarjeta que sale aquí encima. Este video hace parte de la sintonización del controlador predictivo, lo cual no es una tarea trivial y ya lo hemos destacado y señalado en videos anteriores. De hecho, si observas, esta es la segunda parte, que es la continuación de las estrategias de sintonía para el MPC, y en particular vamos a ver cómo utilizar el MPC Tuning, el cual es una propuesta de literatura, porque para la sintonía de controladores pues existen sintonías empíricas, que fueron las que tratamos en el video anterior, donde abordamos un poco cómo tú puedes sintonizar los diversos parámetros del MPC, pero también existen sintonías con métodos de optimización propuestos en literatura. Hay un montón. En particular, el día de hoy vamos a hablar sobre el MPC Tuning. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Antes de comenzar, esta propuesta la puedes descargar totalmente gratis e utilizarla dentro de MATLAB usando el toolbox de MPC del propio MATLAB. Pues aquí se adaptó para que pueda ser empleado dentro de este toolbox. De hecho, pues si miras, ese es el link que te lo voy a dejar en la descripción de este video y también en el primer comentario para que lo descargues. Aquí simplemente aquí donde dice code, puedes simplemente clonar este repositorio o bajarlo todo en un zip. Básicamente aquí hay varios ejemplos de implementación, digamos, de MPC en el toolbox, pero ahora lo que nos compete es esta carpeta de MPCT o MPC Tuning, que es basado en la sintonía del controlador predictivo. Si le damos clic ahí, vamos a ver que aquí hay varios ejemplos de implementación de cómo sintonizamos varios procesos, que los vamos a ver en las siguientes partes. De hecho, vamos a detallar cada uno de estos ejemplos, y lo más importante aquí dentro de la carpeta MPC Tuning es donde está la propuesta que vamos a ver. Si bajas aquí, hay una documentación explicando más o menos cómo podemos usar ese algoritmo. De hecho, este algoritmo fue adaptado, como ya te lo dije, para ser empleado dentro del toolbox de MATLAB MPC. Y si quieres citar este artículo, mira, lo puedes citar directamente de esta manera. Aquí tienes cómo citarlo, pero también puedes entrar directamente a este sitio web, al DOI, donde este es un artículo totalmente abierto. Si le das clic aquí, puedes citar el artículo. Aquí hay varios formatos de citación, también formatos en látex, y acá claramente puedes descargarlo totalmente gratuito. Este enlace también te lo dejo claro en la descripción del video, donde básicamente mira lo que se propone en el MPCT es hacer una sintonía del control predictivo basado en modelo, bien sea lineal o no lineal, usando un método híbrido de optimización. Y ya vamos a entender por qué es híbrido. Pues básicamente vamos a dividir el problema en dos partes para tratar de encontrar estos parámetros de sintonía. Aquí de hecho pues está toda la explicación de esos parámetros de sintonía, y en la parte final pues encontrarás varios ejemplos de implementación de la propuesta. Para poder entenderlo, voy a traerme aquí la función objetivo básica del MPC, donde mira que solo incluyo la parte del seguimiento de referencia, incluyo también el incremento de control. Por ahora vamos a obviar la parte de las variables de holgura y solo vamos a enfocarnos en estos dos. Esta sería entonces la leyenda que vamos a seguir, y vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a establecer primero, para entender el contexto de la manipulación de los diversos parámetros del controlador MPC que vimos en el video anterior, voy a establecer 4 procesos diferentes representados en función de transferencia discreta en sistemas SISO de una entrada y una salida. Aquí tengo un sistema netamente estable, un sistema inestable, este otro sistema de fase no mínima, y finalmente un sistema netamente
oscilatorio. Entonces aquí vamos a ver que tengo mi función objetivo y lo que voy a empezar a mostrarles es qué pasa cuando yo empiezo a variar, digamos, el horizonte de predicción y el horizonte de control en esos 4 sistemas que acabamos de ver. De hecho, vamos a ver este primero donde yo voy a seleccionar, mire, un horizonte P de predicción muy pequeño, de 5, y únicamente le voy a decir al controlador que solo tiene un horizonte de control, es decir, él solo va a poder manipular la variable que tenga una única vez durante esa predicción. Aquí tenemos entonces nuevamente, como les dije, las nomenclaturas. Mire que para el caso estable que tenemos aquí abajo está el inestable, este es el de fase no mínima y este es el oscilatorio. La referencia está representada en líneas negras, las vemos las referencias siempre en la parte superior, porque mira que en la parte de arriba tenemos lo que es la variable controlada, es decir, la salida, el propio Y que tenemos aquí, y en la parte de abajo siempre tenemos la variable manipulada, que sería el U, ¿cierto? Ese U que estamos inyectando, moviendo una válvula, moviendo un variador, un motor, lo que estemos moviendo dentro del proceso. Entonces mira que el U pues es representado con líneas trazadas rojas en la parte inferior, y lo mismo en las salidas. La salida es también representada con líneas trazadas en rojas, sino que aquí vemos varias cosas. Vamos a explicar qué pasó en este primer caso. Mira que en línea morada le dije hasta dónde va el horizonte de predicción. Mira que aquí, como le dijo que solo iban 5 de horizonte de predicción, básicamente estoy mostrando hasta dónde él estaba observando hacia el futuro, tomando obviamente como base como ese punto inicial donde empieza el proceso. Entonces supongamos que si yo empiezo aquí en 0, mi punto, bueno, donde hubo el cambio de referencia, ese es mi punto inicial. Si miras desde el cambio de referencia hasta al frente, pues hay esos los 5 pasos hacia el frente. Obviamente eso depende del periodo de muestreo. Si el periodo de muestreo es 1, entonces serían 5 segundos en el futuro. Si el periodo de muestreo es 2, sería 10 segundos en el futuro, ¿cierto? Así sucesivamente. Pero mire que de todas maneras el horizonte de predicción es bien cortico en los 3 porque fuimos de 5, y mira que como le dijimos que solo le permito que haga una manipulación del control una única vez, eso lo estoy representando con este punto negro. Entonces mira que aquí, si tú observas, en los 4 casos solo hay un punto negro, es decir, cuando él hizo la primera predicción, recordando la teoría del video anterior, recuerda que él, basado en el modelo interno que él tiene, él va a predecir en ese horizonte hacia el futuro, en este caso 5 muestras, y únicamente en este caso le dije, solo tienes un movimiento. Entonces él dijo, el primer movimiento que voy a hacer es en este caso de punto 1. Con ese movimiento de punto 1, y si proyectamos, lo dejamos fijo, vamos a ver que en esa primera predicción, analicemos qué pasó con la primera predicción que la represento aquí en azul, en Y0. Por eso pongo K de 1. Mira que si yo parto desde ese punto, desde donde se va a inyectar la referencia, esa primera predicción que yo obtuve la vengo representando en esta línea azul. Básicamente desde el inicio, si tú observas, la primera predicción que yo tuve no fue una predicción muy buena. ¿Por qué? Porque mira que si yo estoy parado en este punto, mira dónde quedó la señal final, quedó con mucho offset, ¿sí lo ves? Y eso que es para el caso estable. Mira aquí el caso de fase no mínima, mira cómo quedó de lejos en el estado estacionario. Mira en el estable, ni se diga, el inestable se fue infinito, ¿cierto? Siempre partiendo desde el origen, con ese único control que le apliqué. Y mira aquí también, aquí incluso en el oscilatorio, hasta para este caso en particular, hasta quedamos cerquita aquí en el estacionario. Aquí en rojo es simplemente la representación del control propio MPC sobre el sistema, pues simplemente aplicando el concepto del horizonte deslizante, lo que hace un MPC, lo que vimos en el video anterior, que él no solamente se queda con el primer instante, sino que él cuando avanza, él actualiza porque tiene información nueva de los sensores. Entonces vuelve y recalcula, entonces ahí tiene otra acción de control. Entonces mire que claramente cuando él fue recalculando, obviamente el sistema va a controlar aquí en líneas trazadas rojas. Simplemente estoy haciendo, es para que lo entiendas, la comparación de cómo se comporta obviamente el lazo cerrado, que vemos que en todas controló, con relación como a esa primera predicción que hicimos desde el inicio. Y esto es importante para entender el algoritmo de sintonía que vamos a proponer. Entonces comparemos el lazo cerrado junto con la primera predicción que hice desde el principio. Mira que en este caso del estable, la primera predicción fue realmente mala, y el controlador obviamente en la medida que fue avanzando, él se dio cuenta que esa primera trayectoria no era tan buena y él tuvo que estar cambiando de opinión. Entonces claro, en el próximo instante él tuvo que recomponer su trayectoria
porque esa predicción no fue buena. Después en el próximo instante ve que también tiene que estar recomponiendo constantemente esa trayectoria, entonces no se hace tan interesante. Entonces claro, aquí yo estoy viendo que yo no hice una buena selección de los horizontes ni de predicción ni de control, porque constantemente en el lazo cerrado mi control MPC desde el inicio no tuvo una muy buena idea, no tuvo una buena predicción y siempre tuvo que estar cambiando de decisión. Vamos a ver entonces qué pasa si ahora yo le digo, bueno, vamos a darle entonces más tiempo para que él mire más hacia el futuro y se dé cuenta más de los errores en el estado estacionario en el futuro. En este caso se lo subo a 15, pero le mantengo el horizonte de control en 1. Si vemos lo que pasa, vamos a ver que ahora el horizonte de predicción está un poco más lejos para todos los casos. Y ahora miremos que comparando desde la primera predicción junto con el lazo cerrado, mira que ahora simplemente con aumentar el horizonte de predicción, mira que el error todo lo que se bajó. Mira que el azul, que fue la primera predicción, ya se parece bastante como al propio lazo cerrado de control. Entonces esto me dice a mí, por ejemplo en el caso estable, que desde el primer instante hice una relativamente buena predicción, un buen pronóstico de la trayectoria que tenía que seguir, y mi MPC en líneas trazadas rojas no tuvo que cambiar mucho de opinión. Obviamente él fue cambiando de opinión para seguir la referencia, pero mira que el cambio con relación a este primero que hubo acá es bien diferente. Mire que él solo tiene una sola muestra. Mire que en este caso él había calculado que debía ser de 0.1, pero ahora que él ya ve más para el futuro, él se dio cuenta, no, debe ser más o menos como en 0.6 para ese caso estable. Miremos aquí, si tú miras dentro de la ventana antes de la línea de predicción, pues ambas trayectorias se parecen. Aquí lo mismo, antes de la línea de predicción P, pues ambas trayectorias se parecen. En el inestable pues todavía está bien lejos. En el oscilatorio mira todo lo que mejoró para ese caso en particular. No es que todos los oscilatorios vayan a trabajar así, pero vemos que simplemente aumentar el horizonte de predicción ya le ayuda al controlador a saber una muy buena trayectoria que debe comenzar desde el inicio sin que esté cambiando de decisiones. Entonces aquí vemos que es importante siempre tener un buen horizonte de predicción, lo que detallábamos en el video anterior, por lo menos que capture la dinámica más lenta del sistema. Vamos a ver qué pasa si nosotros aumentamos entonces el horizonte de control, le dejamos el de predicción en 15 y ponemos ahora 4 movimientos al controlador. Mira que estos 4 movimientos siempre están representados con esos puntos negros, entonces evidentemente hay 4 en todos y obviamente el final pues mantenemos el último valor que calculó, que sería la proyección, y vemos que aquí ya trabaja súper bien. Mira que comparado la predicción en azul junto con la trayectoria en lazo cerrado prácticamente son iguales para este ejemplo en particular del sistema estable. Lo mismo en el de fase no mínima, si lo miramos dentro del rango de P, aquí es bastante parecido. Obviamente fuera del rango del P ya no se parece en nada, pero dentro del horizonte de predicción estamos comparando la primera optimización, recuerden eso, versus el lazo cerrado. Mire que en todos el lazo cerrado siempre controla, pero si siempre analizamos lo que hay dentro de las ventanas de predicción, vemos que aumentar ahora sí un poquito más el horizonte de control, incluso aquí en el inestable dentro de esa ventana funciona muy bien, pero ya después de esa ventana pues obviamente se va porque ya queda como enlace abierto. Vemos que aquí funcionó bien y aquí en el oscilatorio súper bien. Entonces vemos que un buen horizonte de predicción y darle unos 2, 3 pasitos, en este caso 4 pasos al horizonte de control ya mejoró bastante mi dinámica. Miremos entonces qué pasa si le aumentamos un montón el horizonte de control, se lo pongo en 15, igual que el horizonte de predicción. Si usted observa, básicamente aquí en los 4 casos funciona perfecto mi controlador. Básicamente él consigue, comparado con la primera predicción nuevamente, son muy parecidas, tanto la del lazo cerrado cuanto la del lazo abierto que yo estoy llamando aquí. Es decir que lo ideal sería entonces colocarle un horizonte de predicción grande y un horizonte de control bien grande. Pero veamos que este aquí, a pesar de que lo vemos tan bien, no es tan interesante por lo siguiente. Miremos que como tenemos 15 horizontes de control, o sea, tenemos 15 punticos negros en todas las 4 respuestas, observe que yo ya les comentaba en el video anterior que el horizonte de control, este M, aumenta el costo computacional del controlador MPC. Mire que aquí, entre más grande sea, pues más se va a demorar él en optimizar el proceso, y a veces nosotros necesitamos velocidad, especialmente cuando estamos realizando implementaciones. Mire aquí, por ejemplo, si usted mira los punticos negros, si tú ves, casi todos están igualitos, iguales, no hay como mudanzas o cambios. Lo mismo aquí, mire, todos están bien parecidos. Aquí lo mismo, todos bien cerquitas a un valor específico. Este de acá, por ejemplo, bien cerquita, menos 0.05. Si ves, no hay casi cambios, es decir que yo aumenté un montón este de acá, pero
básicamente no me dio ningún beneficio porque siempre me está calculando el mismo punto, el mismo MB que debo aplicar a la planta. Entonces básicamente yo podría haber parado aquí, que básicamente es igual, o sea, lo que tenemos acá. Mire que si tú observas aquí solo con 4 instantes, es bien parecido con lo que él ya había calculado acá. Entonces queda demostrado que entonces la mejor selección era esta. Un horizonte de predicción grande y un horizonte de control relativamente bueno. Y si yo consigo hacer que esa predicción desde el primer instante se parezca a la predicción de lazo cerrado, ya estoy viendo que ya es una forma de yo más o menos intuir cuáles son los horizontes de predicción y los horizontes de control que debería colocar. Miremos qué pasa con los pesos. En este caso voy a poner un peso aquí en el seguimiento igual a 1, igual a la entidad, y voy a poner un peso bien grande, solamente para que recapitulemos los del video anterior. En este caso, cuando tú aumentas mucho el peso aquí en W, con relación a Q, vas a ver que siempre vas a tener una dinámica muy conservadora, muy lenta. Aquí estoy manteniendo el mismo horizonte de predicción en 15 y el de control en 4 que seleccionamos anteriormente. Pero mira que si intercambiamos los pesos, ahora pongo un peso W más bajito y pongo aquí un seguimiento más alto. Aquí tú ves que el sistema pues va y responde cada vez más rápido. Entonces aquí yo veo que el peso W pues afecta la velocidad del sistema. Entre más grande sea W, más lento es, y entre más bajo, pues más rápido va a ser. Y el Q, recuerda que simplemente es para definir como la importancia de la variable que tenemos. En este caso, como es un sistema SISO, no se ve como tan afectado. Teniendo claro entonces esto, vamos a analizar cómo el MPC Tuning utiliza esta información para intentar estimar esos horizontes de predicción y de control, y también cómo hace para optimizar el delta y el lambda, que básicamente son el peso en Q y en W, que vamos a ver que esos están enfocados allá en el código de MATLAB, que de hecho si quieres ver cómo usar este algoritmo en un ejemplo real, pues te voy a dejar todos los ejemplos, pero aquí te voy a dejar uno en particular para que veas la primera implementación. Entonces el objetivo del MPC Tuning es simplemente dividir el problema en dos, haciendo una optimización híbrida. El primer algoritmo de optimización se llama como el Goal Attain Method, o simplemente simplificado como el GAM, que simplemente es un algoritmo de optimización multiobjetivo, donde este algoritmo va a intentar encontrar las variables reales del proceso. ¿Cuáles son las variables reales? Pues simplemente serían los pesos, en este caso el peso Q y el peso W. Entonces mira que él se va a encargar de eso, y después tenemos otro algoritmo que de hecho es una heurística llamada como Variable Neighborhood Search, que la vamos a abreviar como VNS, que es una búsqueda de vecinos variables, y esta se va a encargar de las variables enteras, en otras palabras, del horizonte de control y del horizonte de predicción. Básicamente esto es una formulación secuencial donde primero se ejecuta uno, encuentra unos pesos adecuados dependiendo de algunos condiciones iniciales que vamos a establecer, después ejecuta el otro, intenta encontrar también los horizontes adecuados y vuelve y repite. Es una secuencia, es un procedimiento secuencial. Él va a repetir secuencialmente hasta que llegue a un factor de parada. Básicamente la idea de este método es evitar utilizar algoritmos de optimización un poco más caros computacionalmente, como por ejemplo una optimización entera mixta. Si resumimos esto en un diagrama de bloques, lo podemos ver a continuación, donde tenemos un controlador predictivo. Aquí tenemos la planta que deseamos controlar, y este es el optimizador interno del propio control MPC. Mira que el optimizador, pues él trabaja con una función costo, que ya la conocemos, unas restricciones, y a él va a tener aquí un predictor óptimo, que es donde está el modelo interno del controlador. Entonces mira que el controlador siempre actúa sobre el modelo y evidentemente actúa sobre la planta, y él va a recibir las informaciones de las variables de salida o controladas para hacer un seguimiento de referencia, que se la estoy poniendo como W. Incluso podríamos tener hasta referencias futuras, ¿por qué no?, dentro de la optimización, y él va a intentar encontrar cuál es el mejor U a ser ingresado en la planta. Y lo que nosotros vamos a proponer es colocar el MPC-T o MPC Tuning, que es otro algoritmo de optimización que es híbrido utilizando el algoritmo GAN y VNS, que este algoritmo GAN
va a tomar obviamente las propias restricciones, las mismas de hecho que fueron programadas en el MPC, y él va a colocárselas acá en la función costo, porque aquí es donde están los parámetros de sintonía del MPC. Es importante notar aquí entonces que en esta estructura el MPCT trabaja como una estructura offline, fuera de línea, o sea, nosotros lo ejecutaríamos antes de empezar a rodar el sistema. Y es importante ver que tenemos dos algoritmos de optimización, una es la del MPCT y otra es la del propio MPC, bien sea lineal o no lineal. Entonces, si yo quiero controlar una planta, digamos, en términos de robustez, yo podría valerme de las dos estructuras, tanto la que yo tengo por allá en lazo cerrado como la de mi sistema de sintonización. Podría enfocar ambos algoritmos para que me garanticen la estabilidad de la planta o que me garantice robustez frente a, digamos, cuando tenga una discrepancia de mi planta real muy significativa con relación al modelo interno que tenemos en el sistema. Este modelo interno es el mismo que le alimentamos al MPCT para que él intente encontrar cada uno de los parámetros de sintonía. Miremos lo que hace el GAM, el Goal Attainment Method. Básicamente lo que hacemos aquí es minimizar un gamma con relación a unas variables de decisión. Y esas variables de decisión pues están sujetas a unas restricciones que pueden ser restricciones de igualdad, restricciones de desigualdad, y básicamente él está tratando de minimizar esta función aquí. Miremos que como esto es un método de optimización multiobjetivo, generalmente yo tengo, digamos, un objetivo F1 y un objetivo F2. Ambos objetivos son competitivos y entonces lo que pasa aquí es que se forma la famosa curva de Pareto. Entonces, si yo quiero mejorar un objetivo, voy a empeorar el otro. Entonces yo tengo que definir, bueno, ¿cuál es el objetivo prioridad para mí en este caso específico? Entonces, dependiendo de esas prioridades es que se forma esta curva de Pareto, y por acá tendríamos como un punto utópico que sería como el punto ideal, ¿cierto? Es un punto de hecho inalcanzable. Este punto ideal sería en el caso hipotético en que usted consigue minimizar todos los objetivos, solo que como son competitivos esto es imposible de lograr. Miremos aquí entonces, lo más importante es la ecuación que tenemos en el GAM, donde aquí en FI pues tenemos los objetivos de las variables controladas. Aquí voy a poner todas las variables controladas. Aquí en omega, este omega será importante en el MPCT, porque este omega le va a establecer cuál de todas las variables controladas que tengo en mi sistema multivariable es la más importante. Esto básicamente es un peso de sintonía, y entre más bajo sea el peso, más cerca de cero, mayor prioridad le estás dando a esa variable controlada. Y finalmente aquí tengo el punto de utopía, que es el punto que es inalcanzable, que utiliza el algoritmo para tratar de minimizar este gamma. Recordemos entonces que todos dependen de las variables de decisión X. Y si recordamos, estas variables de decisión son básicamente todos los parámetros de sintonía de mi función costo, donde tenemos las dos variables enteras, que es el horizonte de predicción y el horizonte de control, y tenemos las dos variables reales, que serían los pesos ubicados en cada uno de los elementos de la diagonal principal de la matriz Q y también de la diagonal principal de la matriz W. En este caso no estoy incluyendo ni el periodo de muestreo ni tampoco el peso de las variables de holgura, solamente estos cuatro. Mira que básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente: esta función objetivo para el GAM, como estamos intentando encontrar cuál es el peso Q y el peso W, mira, en este caso el XDB para el GAM solo serán esas dos variables. Entonces mira que la función objetivo que vamos a tratar de minimizar es esta distancia euclidiana, este error al cuadrado, donde vamos hasta el número de variables de salida o variables controladas que tenemos en el proceso. Y nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a tomar nuestra variable del modelo, mira que depende de X de B, que sería Q y W, o sea que mira que este Y, vamos a ir variando Q y D y W a ver cómo va afectando con relación al modelo, y lo vamos a comparar con una trayectoria de referencia. Yo como usuario de este algoritmo, yo le voy a establecer una trayectoria de referencia, como yo quisiera que se comportara la variable a lo largo del tiempo. Entonces digamos que yo voy a establecer esta trayectoria en verde, y mire que él va a empezar a mover esas Q hasta hacer con que aquí en líneas trazadas en azul pues se parezca lo más posible, ¿cierto?, a esa variable de referencia que yo le establecí. Obviamente aquí se ve muy óptimo, pero claramente cuando sea el sistema cada vez más multivariable, más grande, pues va a ser más complicado, pero él va a tratar claramente de aproximarse lo más que pueda. Una vez él termina de rodar ese GAM,
lo próximo que va a hacer es, él ya va a encontrar unos pesos Q y W específicos y ahí va a partir a buscar las variables enteras, en este caso usando el Variable Neighborhood Search. En este caso, mire que como son variables enteras, una forma de tratar el problema es simplemente definiendo esas variables con bits o con números binarios. Entonces mira que aquí, digamos, nosotros como usuarios de este método definimos cuántos bits queremos para el horizonte de predicción y cuántos bits queremos para el horizonte de control. Esto es netamente configurable. Digamos que para este ejemplo yo establecí 8 bits para el horizonte de predicción, entonces mire que tengo que variar 8 bits aquí, y aquí para el horizonte de control, como siempre es más pequeño que el P, pues establecí 4. Mira que si todos fueran 1, pues aquí tendría como máximo un horizonte de predicción de 255 y aquí como máximo tendría 15, ¿cierto? Para 4. ¿Cómo funciona el Variable Neighborhood Search o el VNS? Vamos a suponer que voy a tomar el horizonte de control, que únicamente tiene 4 bits para que lo entendamos. Aquí lo que consiste en este algoritmo es simplemente variar, como lo dice aquí, los vecinos. Si tú miras aquí partiendo desde 000, ¿cuántos vecinos tiene este conjunto? Pues vamos a ver que él tiene 4 vecinos si yo únicamente vareo de bit para bit, porque también podría pensar variar 2 bits o 3 bits. En este caso vamos a suponer que solo voy a variar un único bit. Entonces mira que variando un único bit yo podría estar aquí o podría estar aquí o aquí o aquí, ¿cierto? Variando solo un bit a partir de acá. ¿El qué va a hacer? Él va a empezar a analizar una función costo, que ya la vamos a ver enseguida. Entonces él, digamos que viene para este primer vecino y analiza esa función costo. Y aquí existen dos posibilidades en este algoritmo. El primero es el Best Improvement. Él va a analizar todos los vecinos, en este caso los 4 vecinos, y va a escoger el que mejor optimizó la función costo. O la otra es escoger el que primero mejora la función objetivo. Tú puedes seleccionar cualquiera de las dos. Yo en particular opté por utilizar este para efectos de convergencia, para que converja un poco más rápido. Entonces yo voy a usar el que primero mejora. Entonces digamos que él selecciona este vecino y no mejoró la función objetivo, entonces él descarta ese camino, se viene para el otro vecino y él aquí supongamos que vio que la mejoró, entonces él se va a quedar con este vecino, no va a analizar los otros, sino que ya directamente se pasa para acá. Entonces ya tiene aquí, vuelve y ejecuta el VNS, analiza nuevamente todos los vecinos variando un único bit a partir de este punto, y ahí nuevamente va a empezar a analizar, y el primero que encuentra que selecciona o que mejora la función objetiva se queda con él y va hasta ese punto, y así sucesivamente va analizando los otros vecinos y se va moviendo hasta que llega a un bit de parada y simplemente pues ya no mejoró más y él se va a quedar, digamos, con esa configuración para el horizonte de control, y también va a ser lo mismo con el horizonte de predicción. Básicamente la función objetivo que él va a evaluar para ver si se queda con un vecino o no es la siguiente. En este caso tenemos este primer término que se encarga de minimizar la distancia entre el lazo cerrado y la trayectoria calculada en el primer instante de muestreo. Esa era la importancia que veíamos anteriormente cuando ejecutábamos la optimización la primera vez y la comparábamos con el lazo cerrado. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Mire, este primer término, este es el lazo cerrado del control normal y esta es la optimización, mire, cuando se realiza en el primer instante, ¿cierto? Habíamos dicho que si tú tienes o te aproximas desde la primera predicción con el lazo cerrado funcionando bien, es porque desde el primer instante ya tenías una muy buena idea de cuál era la trayectoria que iba a seguir. Por consiguiente, eso indicaba que tenías un buen horizonte de predicción y de control. Pues mira que él ahí va a intentar minimizar eso. Adicionalmente, pues este segundo término lo estoy colocando para minimizar la distancia entre esa trayectoria de referencia que le puso el usuario, que estábamos colocando en el GAM, y minimizarlo también ayudar para que se parezca lo más posible como esa trayectoria deseada del usuario. Y finalmente, mire que estos dos últimos términos, este P y este de acá, pues simplemente evita que el algoritmo simplemente me escoja un horizonte de predicción y un horizonte de control más grande, porque habíamos visto anteriormente que cuando tú pones esos horizontes grandes pues nos daba como la dinámica más perfecta, pero vemos que computacionalmente eso puede no ser tan atractivo. Particularmente en el horizonte de control vemos aquí, por ejemplo, él utiliza mucho esa primera trayectoria, ese punto negro, y mira que lo compara aquí dividido. Él va a analizar que de hecho exista un incremento. Mira que aquí tiene que existir un delta en el denominador, y como veíamos anteriormente, cuando los puntos
puntos negritos daban todos iguales, ahí el delta prácticamente iría a ser 0. Que era básicamente este de aquí. Si tú calculas, digamos, un punto negrito con otro del lado, si haces la resta, si haces el delta va a dar prácticamente 0. Entonces no hay un delta, no hay una información atractiva. Entonces aquí esto iría a dar 0 y esto iría a divergir totalmente. Entonces por eso ayuda bastante a evitar escoger un M bastante alto. Básicamente lo que él busca es encontrar unos horizontes buenos donde dentro de la ventana de predicción pues tenga una buena predicción en el futuro y que efectivamente tenga incrementos que me aportan aquí en el delta, ¿cierto? Que realmente no sean iguales para evitar el costo computacional. Si venimos aquí en MATLAB, pues aquí estará explicado varios de los ejemplos que vamos a ver en los próximos videos. Sin embargo, lo más importante es si abrimos el MPC Tuning, solamente para hablar un poco cómo funcionaría el código principal. Es este que se llama MPC Tuning, donde mira que el MPC Tuning, este en particular fue adaptado, no es el mismo del paper, sino que este fue adaptado para ser usado dentro de MATLAB. Él lo que va a utilizar es un objeto creado por el toolbox de MPC de MATLAB. Él va a utilizar aquí un set point que le vamos a ingresar cuál es el set point que queremos seguir. Aquí tenemos una bandera para decirle si queremos usar un MPC lineal o no lineal. Este es el peso W del GAN. Recuerda que entre más cerca a 0, pues más prioridad le das a esa variable. Aquí en phi tenemos la ventana que el algoritmo va a utilizar para ejecutar toda la optimización interna, ¿cierto? Una ventana de número de iteraciones, lo que le vas a dar al algoritmo para que ejecute esos lazos cerrados y intente encontrar los mejores parámetros. Aquí en gref sería la salida de referencia, cómo quieres que se comporte. Esa dinámica se la puedes dar como una dinámica de primer orden, de segundo orden, una función de transferencia específica, lo veremos en los ejemplos que vienen. Y aquí en bargin pues tienen algunas opciones extras que se puede ver todo aquí dentro de la documentación propia del sistema. Todas estas están a partir de acá. Mira, el bargin son opciones extras porque básicamente obligatorias solo irían hasta gref, pero aquí digamos que si le vas a adicionar las opciones extras, esta sería el MDB, es si nosotros queremos incluir un control predictivo que tenga perturbaciones medidas. Aquí sería la señal con la que estamos excitando esa perturbación medida. Aquí en NBP es el número de bits para el horizonte de predicción. El por default vienen 8 bits, pero si tú quieres ponerle más bits para que el horizonte de predicción sea más grande a 255, puedes agregarle ahí la cantidad de bits que quieras. Lo mismo aquí en NBC, el número de bits del horizonte de control por default son 4. Aquí viene el modelo no lineal, que es el caso donde vayas a implementar un NMPC. Pues aquí tenemos que colocar una función anónima que haga referencia a cuál es el modelo no lineal por ecuaciones diferenciales que vamos a utilizar. Eso ya está también en el ejemplo no lineal. Y finalmente init, esto también es importante para especificarle al sistema no lineal, porque ahí le vamos a decir cuáles son los estados que vamos a controlar, cuál es el algoritmo de integración que vamos a utilizar, cuáles son las condiciones iniciales de ese modelo no lineal. Básicamente él va a ir a precargar todo. Vamos a ver que él posteriormente va a llamar este MPC TFV. Este MPC TFV básicamente lo que va a hacer es tratar primero de ejecutar el GAM para encontrar las variables reales del problema. Entonces él aquí va a llamar lo que es la función GAM. Entonces él va a abrir esta y va a tratar de ejecutar aquí la función GAM, donde hace todo lo que acabamos de ver, el lazo cerrado. Él incluso va a analizar si es un MPC por bandas o si es un MPC normal. Entonces él llama aquí el lazo cerrado o llama el lazo cerrado no lineal, dependiendo de cómo estemos trabajando, y va a tratar de ir minimizando esa distancia euclidiana. Y una vez ya finaliza ese GAM, pues él va a retornar aquí con unos resultados. Esos resultados eventualmente pues los va a guardar aquí abajo, me los va a ir mostrando y me va simplemente, ahí yo voy a modificar el delta, que en este caso sería el W, y el lambda sería el Q, ¿cierto? El delta entonces es para el seguimiento de referencia y el lambda sería para los incrementos de control. Y él ahí, una vez ya me los actualiza, lo que va a hacer posteriormente es entrar, guardarlos aquí en esta variable par, porque es la que más utilizamos, y ahí llama el algoritmo VNS, que está aquí en VNS2. Viene acá y aquí en VNS2 él va a tratar nuevamente de encontrar los algoritmos de sintonía.
en este caso de las variables enteras, que es el horizonte de predicción y el horizonte de control, y una vez finaliza, él vuelve acá y él se va a quedar ahí en un ciclo hasta que llegue a un criterio de parada. Entonces él va a repetir varias veces eso hasta que él intente minimizar, y cuando ya llega a ese criterio de parada, pues ya me entrega un lambda, me entrega un delta, incluso me los muestra aquí, me muestra incluso cuánto fue que minimizó la función objetivo, y ya él va a retornar. Una vez retorna aquí abajo, volviendo para el MPC Tuning, mira que una vez él ya me retorna quién es el horizonte de predicción, que lo estoy llamando como N, el horizonte de control lo llamé como NU, el lambda, que es el Q que estábamos viendo en la presentación para los incrementos de control, el delta es el W, que es para el seguimiento de referencia, y finalmente me muestra cómo quedaron los objetivos del BNS y del GAN, y simplemente lo que hace al final es solo mostrarlos aquí en el workspace y guardarlos aquí en una variable que se llama tuning parameters, simplemente para guardarlos aquí donde estemos llamando el algoritmo, y él va a ir generando estos archivos que ya contienen las sintonías para el proceso específico, para que más adelante, si quiero volver a rodar este problema, no tenga que volver a rodar el algoritmo de optimización, que generalmente, dependiendo del problema, pues demora. Entonces lo ideal sería que ya precargara esos archivos de sintonía. Como te digo, en los próximos videos vamos a ver ejemplos paso a paso de cómo utilizar el MPC Tuning. La idea de este video fue que entendieras cómo funciona el algoritmo. Sabes que puedes descargar los archivos totalmente gratis, ver el artículo, que te puedes suscribir a este canal, ver el siguiente video de ejemplo. Matricúlate a alguno de mis cursos premium con cupón de descuento que tenemos aquí, y también mira la lista de reproducción de control predictivo.